Veo cantidad de propiedades que no son propiedades de inversión. 1%, 2%. ¿Qué rentabilidad es eso? ¿Qué inversión es esa? Entonces, ese primer principio, ver la propiedad como un activo financiero que me va a redituar. ¿Y de qué se trata esta primera regla? La primera regla es que la propiedad es un activo inmobiliario. Ustedes tienen que entender que la propiedad no es simplemente una propiedad donde convivimos con nuestros familiares y nuestros seres queridos. No, la propiedad para inversión va más allá. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esa propiedad como un activo, pero no cualquier activo, es un activo financiero que nos va a redituar dinero y también muchas satisfacciones. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de mentalidad y vamos a ver esa propiedad o cualquier propiedad de inversión como un activo que me tiene que dar dinero. Eso es lo primero. Acá no hay tema emocional. No existe temas emocionales en la inversión. Yo siempre les he contado que particularmente yo sí soy una persona bastante emotiva, emocional, que puedo tener para invertir. A veces me emociono y esa emoción me ha costado mucho dinero. Y si ustedes tienen esa emotividad como yo las tengo, tienen que tener otra persona al lado que sea más víbora, más fría, ¿no? Y más culebra. Eso es lo que tienen que tener al lado. Cuando ustedes se emocionan, perdieron. Entonces ustedes tienen que saber mantener su dinero y también hacer crecer su dinero. Tienen que aprender a hacer crecer su dinero. Y aprendiendo a crecer nuestro dinero, ¿sí? Es que nos volvemos y nos tenemos que volver más fríos para tomar decisiones adecuadas. El inmueble, la propiedad, es un activo financiero. Y cuando hablamos de activos financieros, vamos a hablar, ¿por qué no?, de 3 características de una inversión. Y esto es para todo tipo de inversión, no solamente la inversión inmobiliaria, para todo tipo de inversión. Entonces, lo primero que un inversionista tenga que hacer, ya sea commodities o bolsa de valores o criptomonedas, siempre hay que tener estas 3 tipos de componentes para poder evaluar. ¿Cuál es el primer componente? El primer componente es la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ese activo inmobiliario tiene que redituarles dinero y tiene que ser rentables. ¿Cuánto es rentable? En el mundo, una propiedad, por ejemplo, para alquiler, y la gente está contenta, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos también, un 6% están contentos. Sin embargo, nosotros hemos logrado tener rentabilidades de 10, 12, 15 y 18%. ¿Y cómo lo he hecho? Eso es lo que quiero enseñarles. Pero antes de ver cómo los casos concretos que he realizado, tienen que aprender los principios. Entonces, vamos a aprender los principios desde el comienzo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿No? La rentabilidad. 5, 10, 15, 20%, ¿no? Y vamos a ver hoy día también los tipos de inversión y vamos a ver inversión de ganancia de capital, de flujo de efectivo y en fin, y tenemos que ver ahí la rentabilidad. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Que es fundamental, eso es lo que tenemos que medir constantemente. ¿Cuál es el rendimiento económico de una propiedad determinada? ¿Qué más? ¿Qué otra característica importante? Los riesgos. Ustedes tienen que evaluar los riesgos que van a tener cuando van a invertir. Por ejemplo,
hablamos de un tipo de inversión que ustedes conocen mucho, que son los remates judiciales, ¿no? Y también podemos hablar de compras-ventas en planos. ¿Hay riesgo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay riesgo? Escriban ahí, ¿hay riesgo o no hay riesgo? ¿Hay riesgo en los remates judiciales? Y cuando yo compro una propiedad en planos o en verde, ¿hay riesgos? Pero por supuesto que hay riesgos en ambos tipos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que evaluar esos riesgos. Cuando se trata, por ejemplo, de una adquisición en remates judiciales, tengo que ver toda la parte legal, cómo se encuentra esa propiedad procesalmente en el título de propiedad. Y también tenemos otro elemento que lo vamos a ver posteriormente también, que es el tiempo. ¿Cuánto me demora, ¿no? Yo compro una propiedad por remate judicial y cuánto me va a demorar. 8 meses, 1 año, 2 años, 5 meses. Eso es un criterio que ustedes tienen que saber para invertir. Y es un riesgo si es que ustedes ponen todo su dinero en ese remate judicial, porque de repente ustedes calculan 5 meses y demora 6 o 7. Y eso lo tienen que saber como inversionistas. Entonces, siempre la inversión inmobiliaria está relacionado a la evaluación de los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer como inversionista profesional? Atenúo los riesgos. Cuando compro en planos hay riesgos, pero por supuesto, ¿qué pasa si yo estoy calculando que me entreguen el inmueble en septiembre del 2025 y pasa octubre, noviembre, diciembre del 2025, enero del 2026 y no me entregan la propiedad? ¿Hay riesgo? Por supuesto que hay riesgo. Y eso es lo que tienes que evaluar. Para eso tienes que evaluar también al constructor y todo eso vamos a enseñarles. Siempre hay un análisis detrás. Y ese análisis también, porque hay que analizar el riesgo país, la situación económica, la situación también financiera, social, política del país. Y después del país, de analizar el país, y por eso nos hemos ido a Panamá y a Punta Cana, a Estados Unidos, a invertir. Porque analizamos los riesgos, porque ustedes tienen que aprender a ser unos inversionistas profesionales. Eso es lo que quiero. Y que todos, si es que van a hablar de inversiones, hablen con términos adecuados y sepan realmente de lo que están hablando. Muchos dicen compra acá, compra allá, compra, todos quieren que les compres, pero no todas las inversiones en propiedades son realmente inversiones. A veces pueden ser un dolor de cabeza. Y a veces la rentabilidad, y la gente no sabe, ¿no? Es 1%, 2%. ¿Qué rentabilidad es eso? ¿Qué inversión es esa? Entonces tienen que aprender. Y acá, como les decía, tenemos el firme propósito de darles ese conocimiento para que ustedes puedan invertir con alta rentabilidad y menor riesgo, porque siempre una inversión inmobiliaria implica un riesgo. Eso lo tienen que saber, que no les engañe nadie. No, acá no hay ni riesgo, siempre hay riesgo. ¿Sí? Pero mientras tú controles esos riesgos o atenúes los riesgos, ahí está tu ganancia. ¿Sí? ¿Entendiste eso? Muy bien. Entonces, ese primer principio es ver el activo financiero, ver la propiedad como un activo financiero que me va a redituar. No es una propiedad que me gusta, no es una propiedad que la compro por emoción. Si compro una propiedad que me gusta, está bien. Para tu familia eso es lo ideal, pero no digas que es una propiedad de inversión, porque hay propiedades que yo veo, cantidad de propiedades que no son propiedades de inversión. Entonces, tienen que saber. Y el otro elemento fundamental que ustedes tienen que conocer también es que la inversión inmobiliaria no es líquida. No es líquida. ¿Qué significa que sea líquida? Que en cualquier momento yo quiera vender esa propiedad y al día siguiente voy a recibir el precio de esa propiedad, ¿no?
La propiedad estadísticamente se debe vender entre 1 mes a 6 meses. Puede ser antes, sí, si el precio es bajo. El mercado lo decide. ¿Quién pone el precio? Ustedes. Tienen que aprender a que ustedes son los que ponen el precio. A veces no es fácil, ¿sí? Dice, ¿qué me va a decir? Y en fin, hay que aprender a negociar. Todo eso van a aprender. Entonces, la propiedad no es líquida, ¿sí? A diferencia de la bolsa de valores de Nueva York, que yo coloco una cantidad de dinero, por ejemplo, me están devolviendo a veces menos, a veces más, me devuelven en el momento. La propiedad, la inversión inmobiliaria no es líquida y lo tienen que saber. Pero hay mecanismos para vender la propiedad. Ahí están los agentes inmobiliarios. El propietario ve una propiedad sentimentalmente, la siente sentimental. El agente inmobiliario lo siente como, evalúa, lo analiza como un potencial económico. Así analiza la propiedad. Y el inversionista, además de analizar la potencialidad económica de una propiedad, además de eso, que analiza, ¿sí?, la rentabilidad. Entonces, esos 3 elementos se van a conjugar permanentemente para tomar una decisión correcta en inversiones.